a Néstor Rosanía, lo escuchamos de vez en cuando las mañanas a través de 6 AM, 9 AM, ¿cierto? Con Darío Arismendi, al señor capitán Omar Cortés, mi aprecio muy grande, fue mi jefe durante casi 3 años. Ahora está aprovechando ese conocimiento que adquirió alrededor de la institución. Y por supuesto a una persona que su experiencia habla por sí solo. Desde los años, antes de los años 70, trabajando en Chile, conoció a Salvador Allende, estuvo con el gobierno de Pinochet, los dos gobiernos posteriores democráticos, conoce la región, nos conocen y tuvo también la oportunidad de estar colaborando al desarrollo de la paz en Guatemala. ¿Cuál es la importancia de los militares en los procesos de paz? Se han dado cuenta, cada estado nos encontramos un libro diferente sobre procesos de paz, ¿cierto? Muy pocos hablan sobre los militares. Y lo que queremos hacer acá es mostrar la importancia de los militares dentro de los procesos de paz. Normalmente nos han caracterizado como si fuéramos los spoilers. Es más, hay muchas teorías desde los años 90 que dicen que los militares son de los actores armados tipo spoiler más peligrosos que se pueden dar dentro de un proceso de paz. Y la recomendación que siempre han dado es: manténganlos a un lado, no los integren, porque estos spoilers o saboteadores, la traducción literal a español, pueden descarrilar los procesos de negociación o la implementación derivada de estos procesos. ¿Qué tenemos en el caso de Guatemala y en el caso de Colombia? Que contrario a la teoría, contrario a esos expertos, nos encontramos que un grupo de militares y policías activos lograron complementar los equipos de negociación a nivel político. Al frente, normalmente, desde los años 90, para hacer una breve, desde los años 90 hasta la fecha se han generado alrededor de 84 procesos de BDR. La gran mayoría de esos procesos se han diseñado a través de un grupo de políticos al frente de un grupo de insurgentes, ilegales y guerrilleros, o como quieran llamar. Muy pocas veces esos equipos de negociación política integran a militares y policías activos, como el caso de Colombia y el caso de Guatemala. El resultado de Colombia es muy diciente. De las 308 páginas que tiene el acuerdo de paz, cerca de 105, 106 páginas fueron escritas solo por militares y policías. Pensar que el 30% de un acuerdo, sobre todo la parte más compleja, que es el acantonamiento y la entrega de las armas, fueron diseñadas por militares y policías, era un impensable, sobre todo porque en esta región cargamos un peso bastante grande, ese legado de las dictaduras militares del sur. Con este abrebocas quiero darle la oportunidad a mis compañeros, los que van a estar discutiendo este tema, cuál es su visión desde su profesión, desde sus labores que tienen sobre la participación de militares en estos dos procesos, y cómo creen que puede cambiar la forma como la comunidad nacional e internacional nos puede ver de cara a los nuevos retos que se vienen. Hubo una firma de un acuerdo con una organización guerrillera, la más grande y peligrosa en su momento, pero nos hemos dado cuenta que los retos de seguridad todavía no terminan, y tal vez los militares y policías activos somos los llamados a poder complementar esas soluciones de cara a asegurarle un mejor futuro a nuestros hijos. ¿Quién se lanza? Néstor. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecer. Sí. Bueno, agradecer a la Fuerza Aérea la invitación. 3 cosas. Primero, cuando uno empieza a hacer el análisis del conflicto armado colombiano, se da cuenta que la construcción de Estado fue a partir de un derramamiento de sangre. Vean esto: Colombia nace como Estado en 1819. Los historiadores tienen, digamos, un debate interno, pero lo que se dice que desde 1819 hasta 1900 más o menos, y todavía hay una cantidad de debates ahí, tuvimos 35 guerras civiles armadas internas, y hoy estamos hablando de una. Termina el siglo y comienza el otro con la Guerra de los 1000 días, en un baño de sangre. Tenemos lo que se conoce como la pseudopaz de 1913 al 48, la muerte de Gaitán, y vamos en el 2019 y estamos en un conflicto que no tiene cara que se va a resolver pronto. O sea, toda la historia del Estado colombiano ha sido a partir de un baño de sangre. Cuando hablamos del conflicto actual, solo estamos hablando de la última espiral de violencia, y de Gaitán hacia acá hemos tenido una cantidad de procesos de paz
Unos que han salido positivos, otros que no han salido tan bien, pero lo que empezamos a identificar, y es el segundo elemento que les quiero citar para comenzar, es que estamos en una espiral de la violencia. Esto es un ciclo permanente que no lo hemos podido desestructurar. Entonces, les pongo 3 ejemplos rápidos. Primero, pensamos en su momento que el día que acabáramos con tiro fijo se arreglaba el país, ¿se acuerdan? Y esa era la gran expectativa. Pues tiro fijo se murió, el problema siguió. Entonces dijimos, no, mentiras, es que va a ser, es realmente la estructura del secretariado. Y en el 2008 planteamos lo que fueron los objetivos de alto valor estratégico y toda la reconfiguración de la comunidad de inteligencia. Y vean que gran parte de lo que fue el secretariado, unos muertos, otros terminaron en la cárcel y unos poquitos llegaban a ser política. Pero el problema siguió y ya íbamos en Guacho, ¿no? Entonces ahora todo el esfuerzo, ya no hay Guacho, pero allá está el Frente Bolívar Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, toda la cantidad de grupos ahí. Entonces hay un problema de fondo. Segundo ejemplo, pensamos en su momento, el problema es Pablo Escobar. El día que se acaba Pablo Escobar se arregló este país. Hay una anécdota. Cuando dan de baja a Pablo Escobar, una periodista le pregunta a la hermana de Pablo Escobar, le dice, señorita, ¿cree usted que se acabó el narcotráfico en Colombia? La hermana de Pablo Escobar le quita el micrófono y le dice, contésteme usted, ¿usted cree que se va a acabar? Pues la historia nos contestó que no se acabó, sino que se triplicó porque se descentralizó. Entonces, desaparece Pablo Escobar, ¿y quién apareció? Toda la ala de las autodefensas. Entonces apareció HH, Bolecero, el alemán, toda la cantidad, Don Berna. Todos hoy, unos muertos, otros extraditados, otros pocos que se salvaron y ya están otra vez por ahí, pero el problema siguió. Y hoy vamos en las BACRIM, entonces hoy ya vamos en el clan del Golfo y ven que el problema todavía sigue vivo. Ahora pensamos por el lado del Valle, no, el problema es Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, se acaban y se acabó el problema. Pues vean que apareció, sacaron esos dos, terminaron extraditados, allá están guardados, y apareció todo el cartel del norte del Valle. Entonces ahí apareció Don Diego, Jabón, Chupeta, Fresita, Guadaña, toda esa cantidad de bandidos. Hoy muertos, la mayoría. ¿Y qué pasó? Desaparecieron y hoy ya vamos en quiénes, en las nuevas estructuras de los machos, la empresa, los buenaventureros. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en una espiral donde le cortamos la punta al iceberg, pero las estructuras siguen abajo. Ahora, tercer elemento, y para terminar esta primera parte, decirles que en los procesos de paz, que son, digamos, es la salida que todos llegamos y aspiramos, llegar a salir por una vía política de los conflictos, lo que encontramos es que siempre se había dejado a las fuerzas militares casi que de un lado. Recuerden, y lo hablábamos con el coronel Mesa en algún momento, yo creo que lo que nos partió fue el discurso del Teatro Patrio, ¿no? Y a partir de ahí casi que el país cogió dos rumbos y los políticos tuvieron la siguiente lógica, y esto es para unirlo con lo que les acabo de decir. Casi que dijeron, ustedes militares, policías, encárguense de la seguridad y encárguense del conflicto, y ustedes hicieron presencia toda la vida en las zonas, pero el Estado nunca llegó y quedaron los espacios de vacío porque tanto daño nos siguen haciendo. Entonces, no llegó la infraestructura, no llegó la educación, el ministerio nunca se hizo presente y la única versión del Estado que tenían era la fuerza militar. Pero curiosamente jugaban a dos bandas los políticos, porque entonces los mandaban ustedes a pelear la guerra a las zonas donde nadie quería ir, pero al momento de meterlos a los procesos de paz sí los sacaban, cuando ustedes eran los que tenían la información de fondo de qué pasaba en las regiones. Y ahí empezamos a tener un contrasentido, porque los políticos salían al momento de la foto, pero al momento de ponerle el pecho a las comunidades, a las regiones más apartadas del país, nunca hubo una presencia de la clase política. Entonces, yo creo que hemos aprendido, hay algunas lecciones muy importantes, y que estas dos personas que me acompañan aquí en el panel hayan estado allá, es el gran ejemplo que ya comenzó una transición, donde se entendió que el discurso del Teatro Patria no se podía inmortalizar, que eso ya es parte de la historia y que ustedes son actores políticos también en la construcción de paz de Colombia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la relevancia de la participación de los militares en el proceso de paz, específicamente con este proceso que se llevó a cabo con las FARC, fue como consecuencia también de una reestructuración y justamente casi que parte de la apreciación que hay sobre la necesidad de aplicar innovación sobre un problema latente que había, que era la situación que se nos presentó en el año 2008, 2009, 2010, donde comenzamos a observar que el decrecimiento de las FARC comenzaba a, de alguna forma, estabilizarse. Habíamos tenido una afectación significativa entre el año 2006 y 2008. Pudimos observar que esa curva de crecimiento comenzó a estabilizarse y es donde la reducción de los hombres en armas de las FARC no era
realmente significativa, a pesar de que allá habíamos incrementado en buena medida el número de hombres que teníamos cerca de 500.000, pues, en toda la fuerza pública. Teníamos una capacidad de inteligencia bastante significativa y además de eso de unas operaciones especiales y de un presupuesto también bastante significativo. ¿Qué pasó? En ese momento, en el año 2009, comenzamos a reevaluar lo que era justamente toda la campaña militar. Se comienza y se lanza un programa que es el Salto Estratégico. El Salto Estratégico era una revisión justamente de todo el plan de guerra y cómo la integralidad del gobierno podía ser mucho más articulada para generar, después de la presión militar, una suerte de apoyo al desarrollo en lo regional y justamente de alguna forma quitar el caldo de cultivo de las condiciones de violencia en determinadas regiones. ¿Qué nos arrojó también ese salto estratégico? Pues que justamente también comenzamos a observar que de pronto la salida no era netamente militar para llegar a reducir a cero al enemigo que teníamos o la amenaza que teníamos. Y se comenzó a pensar entonces de que era viable promover o hacer una gestión para que las FARC llegara o se sentara a una mesa de negociación. En ese momento comenzamos entonces a dilucidar de que era necesario prepararnos para llegar a ese momento de la negociación. Ya habían habido otros procesos de negociación, otros procesos con otras guerrillas como el PRT, como la Corriente de Renovación Socialista, como el Quintín Lame, las propias autodefensas ilegales, y la participación de los militares siempre se había circunscrito o se había enmarcado en los aspectos netamente técnicos, en lo que tenía que ver con el desarme o con la desmovilización de los excombatientes. Pero sin embargo no adolecían de una preparación lo suficiente en capacitación en DDR y en otras metodologías como negociación o la propia mediación que les permitiera sentarse con la contraparte a negociar. De tal forma que nosotros conformamos un equipo cuando inicia el proceso de conversaciones en La Habana, que fue la mesa asesora del sector defensa, y esta mesa asesora del sector defensa junto con otro equipo paralelo que estaba en la oficina del alto comisionado, con un grupo de militares también, comenzamos a desarrollar y a capacitarnos en DDR, en mediación y justamente en técnicas de desarme que nos permitiera de alguna forma también sentarnos allá en La Habana. Estos fueron 2 años de preparación previos antes de llegar a La Habana por primera vez en agosto del 2014, cuando fue el primer grupo de militares. Aquí, por ejemplo, me acompaña el coronel Vicente Sarmiento de la oficina del alto comisionado, que fue parte y líder también de ese grupo, pero también el mayor Mesú y otro equipo de personas expertas que en su mayoría venían de la capacitación o de la experiencia de inteligencia, pero que tenían una muy buena comprensión de lo que era la organización de las FARC. De tal forma que esa capacitación y esa experiencia nos permitió llegar y comenzar nuestra participación inicialmente enmarcándonos en todo lo que era el cese al fuego y a la construcción del modelo de la dejación de las armas, desarme de las FARC, pero eventualmente esa participación activa con ellos permitiría también darle solución a varios de los problemas centrales de la negociación. Muchas gracias, Teniente Coronel, distinguidos colegas, caballeros, damas y caballeros, oficiales de la Fuerza Aérea de Colombia. Quisiera empezar diciendo que siempre es un honor venir y estar en Colombia, país amigo y país socio de Estados Unidos. Estamos muy orgullosos en Estados Unidos de nuestra cooperación con Colombia y nuestra participación con las Fuerzas Armadas de Colombia. En segundo lugar, quisiera agradecer al programa Fulbright y la Fuerza Aérea Colombiana por invitarme a participar en este programa tan importante. Solo lamento que sea necesario sufrir por mi pobre español, pero pueden encubrir los ojos o las orejas si necesitan tiempo. Estoy de acuerdo con todo lo que ha sido los comentarios hasta el momento, y especialmente lo que dijo el Teniente Coronel, y quisiera subrayarlo.
que es fundamental que los militares estarán en las mesas de negociaciones y forman parte de los equipos negociadores. En mi experiencia como diplomático norteamericano, he negociado 3 tratados importantes bilaterales, 2 con España, y siempre nuestra delegación fue formado con nuestros amigos y colegas del Pentágono, ¿verdad? De los militares. Ni pensamos formar y estar en la mesa en una negociación sin un equipo militar al lado de asesores. Siempre en la tradición de Estados Unidos eso ha sido la forma de negociar. Esta cooperación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, por ejemplo, ha sido respetado ahora por muchos años y creo que es importantísimo. Ahora cambio al tema más bien del día, que me toca hablar un poco del conflicto interno armado en Guatemala, que los guatemaltecos nunca dicen que fue una guerra, ¿verdad? Nunca usan la palabra guerra. Para ellos fue un conflicto armado interno y vamos explorando eso un poco. Pero el caso de Guatemala es un poco inusual en varios sentidos, y uno de los sentidos es el rol de los militares, que el rol no solo en la mesa de las negociaciones, pero cómo ellos trabajaban informalmente preparando el terreno para las negociaciones formales, que realmente no ha salido a la luz mucho, solo nosotros que hemos estado enfocando el proceso lo ha visto, pero voy a hacer unos comentarios sobre esas líneas, porque ellos trabajaban detrás de las escenas, ¿verdad? Ayudando a preparar el terreno para que sea exitoso la negociación formal de la paz. En el principio el ejército estaba en la mesa de negociaciones. Mi amigo y ahora expresidente encarcelado, Otto Pérez Molina, fue un miembro del equipo negociador de Álvaro Arzú, el presidente del gobierno guatemalteco, ¿verdad? General Molina, Pérez Molina estaba en la mesa negociadora y fue el representante militar que formaba una parte del gobierno, el equipo del gobierno. ¿Por qué? Porque fue importante mostrar que el gobierno de Guatemala y el ejército estaban trabajando juntos, cooperando entre ellos en confrontar la guerrilla en la mesa, ¿verdad? Que fue una presencia muy importante. En otras palabras, los líderes de la guerrilla no podían esperar dividir el gobierno civil constitucionalmente electo del ejército, que había procesado el conflicto interno. O sea, la idea fue presentar una frente común, ¿verdad? Eso fue muy importante. La guerrilla entonces tenía que tomar. Hombre, tengo media hora más ya. Me está dando luz amarilla y acabo de empezar. Bueno, entonces voy rápido. Ya mencioné los contactos informales en el campo, y esa es la pura verdad, ¿verdad? Porque yo salí al campo con patrullas del ejército guatemalteco en el norte, ¿verdad? Y digo, incluso antes de iniciar discusiones formales en la mesa de negociaciones, el ejército guatemalteco había establecido contactos informales con los líderes insurgentes en el campo, ¿verdad? En patrulla, en vez de sacar pistola y rifle, tomaban un café, ¿verdad? Porque en ambos lados habían decidido que el conflicto tenía que terminar. Tomaron café en la selva, evitando combate y enfatizando que se consideraban hermanos en una Guatemala cambiado. O sea, eso es ayudar a establecer las condiciones para el éxito de las negociaciones. Paso rápidamente a desarme, desmovilización y reintegración. El ejército
realmente se desarrolló el desarme, desmovilización y reintegración se desarrolló sin problemas en gran parte porque los combatientes insurgentes confiaban en que el ejército guatemalteco respetara los acuerdos de paz. Las armas fueron entregadas, depositadas en basureros, en campos de reintegración, de manera ordenada y sin confrontación. Columnas de guerrillas entraron en los campos de reintegración de una manera militar disciplinada, porque tenían confianza en que el ejército y el gobierno guatemalteco respetaba los acuerdos de paz, respetarían los acuerdos de paz. Desmovilización de las patrullas de defensa civil, PACs. El ejército guatemalteco también desmovilizó y desmanteló las patrullas de autodefensa civil creadas durante el conflicto para apoyar al ejército en el campo. Los PACs tienen su análogo aquí en Colombia, pero no tanto, pero eran milicias locales que se ubicaron en todas partes durante el conflicto y pudieron haber contado hasta 1 millón de gentes en algún momento, y el ejército de Guatemala se desmanteló de todos los PACs, ¿verdad?, antes de proceder con la negociación formal. Cambio institucional, el ejército, hay un capítulo en los acuerdos de paz que habla del cambio institucional que debe tomar el ejército de Guatemala. Estamos hablando de Fuerzas Armadas de Guatemala, más que nada el ejército, pero los otros dos, la Fuerza Aérea y la Armada, son muy pequeñas y no figuraban tanto en el conflicto armado. O sea, se comprometieron a enfatizar el respeto por derechos humanos y el apoyo a las instituciones democráticas, mientras tanto reducían sus números y se quedaban conformes con las provisiones de cambio institucional en el ejército. Ya estoy por terminar. Voy a preparar menos la próxima vez si me invitan. Bueno, ustedes ya han capturado más o menos la idea de que el rol del ejército o las Fuerzas Armadas en una democracia, en una negociación, especialmente si es un conflicto interno armado, es esencial. Esa perspectiva, solo y las Fuerzas Armadas se entienden entre ellos, los civiles importantes, pero sí es una dimensión que debe siempre ser tomado en consideración. Bueno, no, muchas gracias, embajador. Vamos a ir con la siguiente ronda. La primera participación que hubo de militares activos en procesos de paz se generó en 1953. Fue el general Alfredo Duarte Blum, era el comandante de las fuerzas militares. A él le pusieron el apodo del pacificador de los llanos orientales. Él fue y visitó los 12 campamentos de esas guerrillas liberales, se hizo amigo de Guadalupe Salcedo y es increíble, es increíble. El tiempo retrata esa experiencia como inédita. Muestra a un grupo de guerrilleros mal armados formando al frente del general y dándole parte al general. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para volver a ver a militares activos? 60 y algo de años. Y en efecto se generó como una especie de empatía y un poco más de confianza entre guerrilleros y militares, y ayudó a sacar en su momento con el general Duarte Blum, pero después con este grupo de militares en La Habana, Cuba, que casualmente es a los mismos militares a quienes les toca contar la historia, porque ustedes pueden leer mucha literatura que hay en este momento sobre el proceso de paz, y son muy pocos o casi ninguno los que aducen gran importancia a esa participación. Y sobre eso es que el rol de los militares en estos procesos no es un rol gratuito, es la mezcla de muchas variables, de conocimiento y sobre todo de un amor por la institución. No en vano las
las fuerzas militares son de las instituciones de mayor reconocimiento en este momento del país. Claro, hay que seguir trabajando para seguir mejorando, para que esas personas que todavía no nos ven de buena manera, pues empiecen a vernos de una muy buena manera. Y aquí viene la siguiente pregunta, o sea, esos retos, ¿cómo hacemos para que esos retos, muchas personas que tienen esa suspicacia con las fuerzas, a pesar de todo lo que se ha hecho, no solamente el ejemplo que está poniendo aquí el embajador en Guatemala, sino también lo que sucede en Colombia y los retos que se vienen negociaciones con otras guerrillas, con el ELN, demás que los militares tendrán que estar ahí, no como normalmente estaban en la puerta trasera, sino una puerta muy diferente, porque nos hemos dado que hay un valor agregado que se necesita potencializar para enseñarle a más de 50 conflictos armados internos que en este momento tiene el mundo entero. Vale, dos elementos que me parecen importantes. Primero, el cariño de la población civil hacia las fuerzas militares, pese a todos los problemas que se han pasado y hemos tenido, digamos, tengo una ventaja que hablo como periodista, entonces puedo hablar más tranquilo, incluidos los falsos positivos y todo lo que ha pasado por ahí, es muy alta. Les cuento digamos, una anécdota. Yo hice una maestría en Argentina en la Escuela de Guerra Naval y mis compañeros llegaban todos de corbata, se cambiaban en la escuela y por la noche otra vez volvían y se cambiaban para poder ir a la casa. Entonces yo un día le dije a un compañero, oiga, pero usted no se cansa todos los días andar con vestido de paño, cambiarse y tal. Él me dijo, vea, cuando comenzó la dictadura militar acá en Argentina, yo todavía estaba en el colegio. O sea, no viví nada de la dictadura militar. Pero cuando, solo 2 veces que salí muy cansado de la escuela y ya me quería ir rápido y me fui uniformado, tomé el metro, en 3 estaciones del metro me escupieron 3 veces y me decían milico asesino. Decía, es impresionante el odio de la sociedad argentina hacia los militares, se siente hoy, y son muchachos que los que hoy escupen ni siquiera vivieron tampoco la dictadura. Es a partir del relato de la memoria histórica y de la narrativa que se creó ahí. Por eso el tema de la memoria histórica es tan importante. Ahora, segundo elemento que me parece importante, que en esta ocasión, y casi que es una lección aprendida también de la negociación del Caguán, era que los militares casi que era un componente únicamente de seguridad, pero nunca tuvieron una participación política. Y creo que la participación política es muy importante, porque pese a que fue la subcomisión técnica la que organizó y ustedes participaron en ella, parece que ver la sociedad civil, ver a los militares en la mesa le dio legitimidad y le dio confianza a la población civil. Y se los digo yo que estábamos en los medios, cuando nosotros hacíamos los especiales en las redes sociales, la gente sentía una tranquilidad, un parte de tranquilidad cuando veía al general Morea y al general Naranjo. Curiosamente, y se los digo yo como analista, curiosamente dentro de la fuerza los criticaban y les daban palo todo el día, pero la sociedad civil sentía una tranquilidad cuando veía al general Morea sentado, porque decía, no va a dejar que se vendan las fuerzas militares. Entonces ese fue un símbolo también de legitimidad para el mismo proceso. Cuando ya estaban los militares activos, eso también le dio una potencialización. Digamos, yo tuve la oportunidad de hablar con varios negociadores, tanto de la guerrilla como del Estado, y los dos decían que la figura de los militares activos dinamizó y empezó a darle mayor confianza y mayor legitimidad. Entonces ahí nos dimos cuenta que diferente, y una lección aprendida del tema del Caguán, era que la participación de los militares le da legitimidad, le da credibilidad. Y tercer elemento para terminar rápido, yo creo que a futuro el gran reto es seguir avanzando en términos de legitimidad, y casi que eso ya, digamos, es llover sobre mojado. La piedra angular de la fuerza es la legitimidad. Entonces cualquier cosa que afecte a la legitimidad es lo que hay que estar cuidándose, porque la participación política de ustedes a futuro es sin lugar a dudas muy valiosa para los procesos. Ejemplo, en este gobierno ya no va a ser, que ya no va a haber negociación con el ELN seguro, pero si en siguientes gobiernos vuelve otra vez la figura de la mesa, necesariamente tiene que haber una figura de una participación militar. Vean que el general Herrera Verbel, que estuvo ahí sentado, la gente vio una tranquilidad, dijo, bueno, ya no está Mora, pero hay otro, así no lo conozcamos tanto como a Mora, pero ya hay una figura militar. No pensaban en la persona, sino que representaba a las fuerzas y que representara también a la Policía Nacional. Entonces yo creo que la lección aprendida a futuros procesos es que tiene que haber una participación permanente de gente de la fuerza pública. Bueno, muchas gracias. Yo creo que visualizando que vienen otros retos, con otros procesos y otros procesos de conversación, primero hay que definir y hay que reconocer las lecciones aprendidas de la participación de los militares en los pasados procesos. Ya lo retrataba un poco Néstor,
pero creo que es importante de que ya, por ejemplo, la fuerza pública en este momento tiene unas estructuras definidas y unas estructuras que por misionalidad están adelantando una preparación para los futuros procesos, por ejemplo. Y esto tiene que ver mucho también con las reformas al sector de seguridad que ha hecho el propio sector defensa al interior y por decisión propia aquí en Colombia. Y esto tiene que ver con el Comando Conjunto Estratégico de Transición y la policía por su parte con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Estas son estructuras que ya están visualizando los siguientes retos sobre los siguientes procesos. Ahora, también hay que observar en perspectiva, y esto sí tiene que ver mucho en la alineación que hay entre el sector defensa y la dirección política del país, hacia dónde se quiere llegar con determinado proceso. Por ejemplo, tenemos en este momento la situación con el ELN, donde el ELN pues hay una decisión digamos que es el combate frontal o la acción ofensiva contra la estructura del ELN, pero la decisión hay que determinar y por supuesto será posterior a la discusión que hayan tenido entre el alto mando militar y la presidencia de la República, es hasta dónde lo quieren llevar. O sea, ¿los quieren llevar a una nueva negociación o los quieren llevar a una reducción definitiva, digamos que hasta que se logre la total desaparición de la estructura? Esas son preguntas que hay que verlas precisamente hacia dónde queremos llegar con ese proceso. Una cosa bien importante, la preparación de los oficiales no se debe romper. Es como el alistamiento de los submarinos. Los submarinistas, a pesar de que no haya un conflicto y es un arma estratégica, necesita mantener esa línea de entrenamiento y de mantenimiento de los equipos. Los navales que están aquí pues entienden esto y eso tiene que ver también con la capacidad aérea, pero justamente es justamente mantener esa capacidad de oficiales entrenados en DDR, oficiales entrenados en mediación y ojo, oficiales que tienen la capacidad de leer políticamente a todas estas pretensiones de grupos guerrilleros como el ELN. Y una cosa que hay que resaltar, que dentro de ese conocimiento es importante hacer la revisión de lecciones aprendidas y los aportes que le podemos dar desde este proceso a otros procesos en el mundo. Por ejemplo, en este momento, hoy por hoy, reconocen a nivel internacional, la comunidad internacional reconoce cómo el Estado colombiano fue capaz de elaborar este mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, donde había participación de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, de las Naciones Unidas y de excombatientes de las FARC, para adelantar toda la labor de verificación del cese al fuego y la detención de las armas. Esto es uno de los modelos que son para exportar y que son valiosísimos para replicarlos en otras partes en el mundo. Identifico plenamente con lo que mis colegas han dicho y solo subrayando el ejemplo que mencioné de Guatemala con el general Perry Molina en la mesa y mostrar al otro lado, a la guerrilla en el otro lado de la mesa, que Guatemala era un país democrático donde los civiles y militares trabajaban juntos con los mismos objetivos y si deseaban la paz, la guerrilla tendría que tratar con un gobierno unido, tanto militar como civil, o sea, un solo Estado. Y hay que acordarse, en el caso guatemalteco, contrario a lo que pasó aquí en Colombia, es que el ejército Guatemala pasó por una época, la mayoría de la guerra fue conducido por gobiernos militares, ¿verdad? La democracia desapareció en Guatemala. Los años peores de los 80 del conflicto interno armado eran la resulta de políticas de gobiernos militares en poder por golpe de Estado. Aquí en Colombia ustedes nunca perdieron la democracia, que les dan una legitimidad más allá incluso. Eso sí es importante. Y como finalmente solo enfatizar lo que les dije sobre cómo lo hacemos en Estados Unidos, nunca salimos a negociación, sea interna o externa, si tiene que ver con la seguridad del país, sin nuestros colegas militares. Eso es fundamental. Y cada día más
los militares traen a la mesa y a los debates internos una perspectiva que nadie más tiene. Así es esencial. Bueno, muchas gracias. Ya estamos acosados por el tiempo. Me gustaría saber si hay preguntas. Fulbright quiere participar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, mi correo. Bueno, rápidamente, acosados por el tiempo, quiero agradecerles su presentación. Recuerdo, capitán Cortés, también cuando estuvimos allá en el centro de Bogotá, haciendo previo a lo que fueron a hacer a Cuba, y se siente un orgulloso de haber puesto un granito de arena. Yo quiero invitar que estos capitanes, como lo dijo el coronel Mesú, sepan que todos podemos contribuir en algo a hacer. Doctor, para el doctor Planti especialmente, ¿podría darnos rápidamente un esbozo de la diferencia que usted ve de lo que ya está sucediendo en Colombia con el posterior al acuerdo de paz con guerrillas de las FARC a lo que ocurrió en esos momentos también con Guatemala? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, coronel, porque vamos viendo dos experiencias muy distintas. En Colombia han formado una estructura para la implementación de la paz y una organización, tanto entre el gobierno también con otros participantes, para asegurar la implementación de la paz, con pasos definidos, incluso pasos por el sistema de justicia. Lo que pasó en Guatemala, desafortunadamente, es que los acuerdos de paz nunca fueron implementados. Hasta los cambios constitucionales que nombró el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nunca fue pasado. El plebiscito perdió y todas las reformas se cayeron. Hasta la fecha, las provisiones más importantes en temas de seguridad y relaciones político-militares no han sido implementados, porque después de Arzú, desafortunadamente, vino un señor en Alfonso Portillo, corrupto, que no quería seguir con la implementación de los acuerdos. Así, por eso ustedes deben estar orgullosos, y yo creo que vale la pena escribir y comentar más sobre esta implementación, porque es tan única y tan especial. La parte más que tenemos que lamentar con todos estos procesos es que muchas veces la implementación es muy débil, o la parte institucional no cambia según el acuerdo previsto, ¿verdad? Así, usted menciona una cosa muy importante, es un contraste inmenso. Acabo de, no está publicado todavía, está publicado el mes entrante en una antología sobre el tema de conflictos de paz, de postconflicto, y subrayando precisamente este punto. En Guatemala nunca fue implementado la paz. En cambio, aquí ustedes ya han empezado, han hecho mucho y van a hacer mucho en el futuro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Entonces, Fulbright. Muchas gracias. Embajador y Fulbright Specialist Demontre Planti, capitán en retiro Mar Cortés, doctor Néstor Osanía, director del Observatorio de Seguridad y Paz, teniente coronel Rodrigo Mesumina. Muchas gracias a todos ustedes por la participación en este espacio. Ya para el cierre del evento solamente quería comentarles un poco más sobre el programa Fulbright y en particular sobre el programa Fulbright US Specialist, que hace posible que la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea cuente en esta ocasión con el embajador Planti, que viene a asesorarlos en temas curriculares, en temas también de los programas que ofrecen. Entonces, muy rápidamente contarles, a diferencia de los programas de becas tradicionales de Fulbright que están dirigidos a profesionales colombianos, como uno de los programas que ha beneficiado al teniente coronel Mesú, el programa Specialist está dirigido a instituciones colombianas. Entonces, simplemente recalcar que les permite recibir a un experto estadounidense, normalmente con título de doctorado, para abordar desafíos y, digamos, recibir apoyo especializado en proyectos
específicos que responden a los desafíos de estas instituciones. Entonces, tenemos muchas instituciones elegibles, pueden ser de educación superior, pueden ser también del Estado, pueden ser de la sociedad civil, y les permite justamente contar con el apoyo pues, de estos expertos distinguidos con extensa experiencia profesional. Entonces, por supuesto, agradecerle al embajador Planti por haber acompañado y haber aceptado apoyar este proyecto en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea. También a la institución por haber aplicado Fulbright. Estamos muy contentos pues, de poder beneficiar cada vez a un número mayor de instituciones. En este caso, el ICETEX no ha podido participar en este evento, pero ha sido nuestro principal socio cofinanciador. Entonces, nos ha permitido tener un aumento muy importante en el número de becas. Solíamos recibir 7 especialistas Fulbright por año. En este momento, para la Corte 2019, vamos a recibir 39. Entonces, el programa está creciendo mucho, estamos recibiendo aportes de socios en Colombia y es un programa que le apuesta al mejoramiento de los procesos en las instituciones colombianas y a, digamos, que cuenten con el apoyo pues, de expertos estadounidenses que le ayudan a abordar, digamos, cómo abordarlos. Ya para finalizar esta como intervención de cierre, contarles que se encuentra abierta la convocatoria de becas de posgrados. Muchísimas gracias a los panelistas por su participación y al doctor Planti por apoyar este proyecto. Muchas gracias.